Hay algo mal al principio del universo. Esta fue la frase que dijo Pavel Krupa, uno de los astrofísicos más respetados de la actualidad, durante una conferencia a puerta cerrada en Alemania, en abril de 2025. Junto a su colega de George, acababan de presentar una investigación que, de confirmarse, podría revolucionar la cosmología moderna. El estudio revisado por pares, publicado en preimpresión, propone que radiación de fondo cósmico de microondas, CMB, considerada la principal evidencia del Big Bang, puede que no sea lo que pensamos. Puede ser, al menos en parte, tienen un origen completamente diferente. No se trata de una especulación mística, ni de una teoría conspirativa sin fundamento. Hablamos de datos reales, provenientes del instrumento de observación espacial más avanzado de la humanidad. El telescopio espacial James Webb. La misma máquina que, en los últimos 2 años, ha revelado estructuras cósmicas tan antiguas y masivas que parecen imposibles a la luz de los modelos actuales. Pero ahora, algo más profundo está surgiendo de los análisis. La radiación que llena el universo, el fondo térmico que los científicos asocian con el nacimiento de todo, puede, de hecho, ser el resultado acumulativo de un fenómeno completamente distinto, el resplandor difuso de las galaxias que apareció mucho antes de lo esperado, en número, tamaño y velocidad incompatibles con la física tradicional. La tesis es clara, directa y demoledora. El CMB puede estar contaminado, o peor aún, puede haber sido malinterpretado durante décadas. Esta no es una crítica superficial del modelo cosmológico estándar. Es un golpe a los cimientos de todo lo que llamamos ciencia temprana. Porque si el CMB no es un eco del Big Bang, entonces el propio Big Bang pierde su condición de certeza y regresa al reino de las hipótesis frágiles. Vayamos a los hechos. En los últimos meses, James Webb ha identificado galaxias tan antiguas que, según el conteo tradicional, no deberían existir. Se llaman galaxias de tipo temprano. Estructuras colosales formadas por estrellas viejas, con poca o ninguna formación estelar en curso. Según modelos anteriores, estas galaxias solo deberían surgir miles de millones de años después del Big Bang. Sin embargo, las mediciones espectrales de Webb revelaron que muchas de estas galaxias estaban completamente formadas. Solo entre 300 y 400 millones de años después del supuesto comienzo del universo, es decir, cuando el cosmos todavía estaba en su infancia. Esa cifra por sí sola sería desconcertante, pero la situación es aún peor. No surgieron solo, aparecen en grupos, en densidades alarmantes y con masas tan grandes como las galaxias actuales. Se forman de forma repentina e intensa, casi como una erupción de estructuras gigantescas en todo el tejido cósmico. Esto desmiente la idea de que el universo primitivo era un mar de polvo que se aglomeraba lentamente. Lo que vemos es universo que corrió, quienes se saltaron pasos, quienes ignoraron las reglas esperadas. Y esto tiene una consecuencia directa. Estas galaxias primitivas, con miles de millones de estrellas calientes, emiten enormes cantidades de radiación ultravioleta e infrarroja. Con el tiempo, esta radiación se extendió, extendiéndose con la expansión del propio universo, volviéndose más fría y débil, hasta llegar al rango de frecuencia donde encontramos el CMB. Es como si, en lugar de escuchar el susurro del nacimiento del universo, estuviéramos escuchando el eco acumulado de innumerables galaxias gritando. Esta radiación de fondo, considerada durante décadas como la firma térmica del comienzo de todo, puede ser una ilusión estadística, una consecuencia emergente del desplazamiento hacia el rojo de la luz de miles de millones de galaxias distantes a lo largo de miles de millones de años. El estudio de Hergo y Krupa calcula que esta contribución de las galaxias antiguas a la radiación de fondo es 1,4% de la energía total del CMB. En términos científicos, esto es un terremoto, no porque la cifra sea enorme, sino porque la precisión de los cálculos cosmológicos depende de la pureza absoluta de la señal CMB.
Una contaminación del 1,4% podría distorsionar gravemente las mediciones de la edad del universo, la constante de Hubble, la densidad de la materia oscura y la geometría del propio espacio-tiempo. Ahora, detente un momento y reflexiona. Toda nuestra visión del universo, su origen, su destino, su lógica, se basa en lo que creemos que es una señal del comienzo. Pero, ¿y si esa señal es un ruido de fondo poco comprendido? Esta posibilidad no solo genera incomodidad, exige una revisión. La ciencia no puede permitirse ignorar una desviación sistemática que compromete el termómetro del cosmos, la temperatura del CMB, sus patrones de fluctuación, su isotropía. Todo esto puede verse afectado por fuentes que no han sido filtradas adecuadamente. Y aquí viene una de las mayores ironías de la cosmología moderna. El universo puede haber estado mostrándonos algo durante miles de millones de años, pero solo ahora tenemos ojos capaces de verlo. La pregunta ahora ya no es ¿cómo empezó el universo?, sino más bien, ¿qué estamos midiendo exactamente cuando miramos el cielo? Y si esto es cierto, si el CMB no es un fósil cósmico, sino un mosaico de resplandores distantes mezclados, entonces, todas las herramientas que utilizamos para reconstruir el pasado cósmico están descalibradas. Nuestros modelos girarán alrededor de un centro inexistente. Nuestras simulaciones intentarán predecir el futuro desde un comienzo que quizás nunca sucedió como creemos. Nos encontramos, finalmente, ante un abismo conceptual. Un punto donde las ecuaciones dejan de explicar y empiezan a traicionar. Un punto donde la ciencia debe decidir si protege sus estructuras o si tiene el valor de abandonarlas para construir otras nuevas. La luz más antigua del universo puede no ser un eco del nacimiento, sino más bien un reflejo de algo aún más perturbador, un universo que nunca fue joven. En la siguiente parte, explicaremos por qué estas galaxias imposibles surgieron tan temprano y cómo esto cambia todo lo que creíamos saber sobre el tiempo, la materia y el origen de la realidad misma. El universo que pareció listo, ¿qué significa descubrir que el universo pudo haber nacido listo? Suena absurdo, casi demasiado poético para encajar en la física. Pero esta es la incómoda realidad que empieza a emerger. Ya no es una cuestión filosófica ni una especulación de ciencia ficción. Los datos están a la vista, son visibles, cuantificables y replicables. James Webb no mostró galaxias en formación. Mostró galaxias ya formadas y estructuradas, con estrellas viejas, agujeros negros centrales y formaciones que solo deberían aparecer miles de millones de años después del Big Bang. Pero estaban allí, completas, brillando en el silencio del universo recién nacido. Esto lo cambia todo, porque un cosmos que se salta pasos no es solo una curiosidad teórica, es un golpe directo a la lógica de causa y efecto que utilizamos para comprender la realidad. Y este impacto no se limita a observatorios y universidades. Alcanza nuestra cultura, nuestra forma de pensar, las certezas que sustentan nuestra vida cotidiana. Imagínese lo siguiente. Vives en un mundo donde todo lo que existe tiene un origen claro. Naces, creces, aprendes. Las ciudades se construyen, los edificios tienen cimientos, la ciencia evoluciona por etapas. Esta noción está tan arraigada que la usamos para juzgar lo real, lo plausible y lo sensato. Y entonces, la realidad misma, en su máxima escala, demuestra lo contrario. Cosas inmensas que emergen completas, antes del tiempo, desafiando el concepto mismo del tiempo. Esto provoca un cortocircuito mental, porque la pregunta ya no es ¿cómo se formaron estas galaxias?, sino ¿por qué creemos que todo debe formarse gradualmente? El impacto filosófico es profundo, pero el impacto científico es aún más explosivo. La cosmología es la columna vertebral de innumerables áreas de la ciencia aplicada. Los satélites se calibran con base en modelos de la expansión del universo. Telescopios, sondas, sistemas de posicionamiento y predicciones astronómicas dependen de ecuaciones derivadas del modelo cosmológico estándar.
El GPS de tu celular solo funciona correctamente porque se basa en una cosmología